Ahí está. Recording in progress. Está bien. Les digo, normalmente yo estoy bastante acostumbrado a dar clases por Zoom, pero en las clases que doy por Zoom en la otra facultad somos dos profesores. Entonces, un profesor es el que habla y otro profesor es el que atiende el chat. Acá como estoy yo solo, pueden escribir algo, pero yo preferiría que, digamos, habiliten su micrófono cuando quieran ustedes preguntarme algo a mí. Me prenden ustedes el micrófono cuando quieran preguntarme ustedes algo a mí. Bien, yo voy a ir a las preguntas, a algunas de las preguntas que he recibido, unas preguntas puntuales me refiero que he recibido, y que voy a tratar de irles contestando. Bien. A ver, una alumna me dice que le gustaría que veamos lo de los inmuebles. Es demasiado vago para mí para decir lo de los inmuebles. O sea, no sé primovilidad a qué impuesto se refiere. O sea, asumo que puede ser bienes personales. Asumo que puede ser bienes personales, pero no estoy seguro si se refiere a eso o si está refiriéndose a una liquidación de ganancias y cuando se refiere a inmuebles se refiere a el resultado por la locación de inmuebles. Si está el alumno o la alumna presente, me gustaría que me indique concretamente qué problemas tiene con inmueble y sobre todo qué impuesto es. Sobre todo qué impuesto es. Después, me dice algo, casos de personas con bienes en el exterior. Ahí asumo ya más concretamente que esto se puede estar debiendo o refiriéndose a la nueva modalidad. Digo nueva porque antes no teníamos esto, de cómo liquidar bienes personales con bienes en el exterior. La gran novedad de todo esto en bienes personales, digo novedad respecto a lo que veníamos, antes nosotros íbamos, ¿cómo hacíamos? Íbamos valuando todos los bienes, íbamos enumerando los bienes, íbamos valuándolos, y después que los valuábamos, hacíamos un paquete, por así decirlo, determinábamos una base imponible, y de esa base imponible aplicábamos una alícuota y determinábamos un impuesto. Así de simple era. Ahora, no es que varió mucho. Lo que pasa es que ahora sí hay mucha diferencia entre los bienes del país y los bienes del exterior. ¿Por qué la diferencia? Porque tienen distintas tasas, se aplican distintas tablas. Se aplican distintas tablas para determinar el impuesto. Entonces tenemos para los bienes del país una tabla. ¿Qué tabla? La tabla que establece la ley. Perfecto, para el año que corresponda. En cambio, para los bienes del exterior, tenemos otra tabla distinta con otras alícuotas muy distintas. Entonces, es muy, digamos, ahora cuando veamos el ejercicio, van a ver que es muy distinta la forma que liquidamos ahora a la forma que liquidábamos antes. Y a eso se refiere con los bienes del exterior. Recuerden siempre que en bienes personales, una de las esencias está en saber que, digamos que hay varias etapas, ¿no? Pero la primera etapa es cómo lo vamos a evaluar. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Como lo dice la ley. Entonces, tenemos una evaluación para inmuebles, tenemos una evaluación para automotores, tenemos una evaluación para los créditos, tenemos distintas formas de evaluar. A eso es lo que ustedes tienen que apuntar, a poder determinar cuál es la evaluación correcta, pero cuál es la evaluación correcta para cada impuesto. Cuidado, no me mezclen evaluación correcta de ganancias con evaluación correcta de bienes personales. Asimismo, aún así, en bienes personales, sepan diferenciar que los métodos de evaluación son distintos cuando son bienes del país a cuando son bienes del exterior. Por ejemplo, los inmuebles del país, ustedes tienen que saber que tienen que evaluarlo. Por un lado, o sea, hacemos dos diferenciaciones. Decimos, lo vamos a evaluar a costo menos amortizaciones, o sea, valor de adquisición, digamos, menos amortizaciones, por un lado, y por otro lado, valuación fiscal. De estos dos vamos a determinar el mayor, y ese mayor va a ser la evaluación. Eso en los bienes del país. ¿Qué novedades hay respecto de esto? Bien, hace como 2 o 3 años, esto de la evaluación fiscal, se dice que si tenemos la evaluación fiscal del año 2017, ya no usamos la evaluación fiscal actual, sino que a la evaluación fiscal del 2017 le vamos a aplicar una alícuota de actualización. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo dice la ley, no porque lo dice el profesor, sino porque lo dice la ley. Tienen que evaluar eso. Entonces, fíjese que yo les dije,
valor residual, porque era valor de adquisición menos amortizaciones, por un lado, y valor fiscal. Sin embargo, ahora les cambié, ya les dije, no, no, mire, que evaluación fiscal, esto que va a evaluación fiscal, ya no es así. Ahora si tenemos la evaluación del 2017, no es una opción, es obligatorio usarla. No es una opción. ¿Cuándo no podemos utilizar la evaluación del 2017? Cuando no la tenemos. Y si no la tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí podemos utilizar la evaluación fiscal del año, digamos, como segunda opción. Pero ya les digo, quizás no como segunda opción, sino como segundo paso. Recuerden, cuando tengan que evaluar inmuebles, no evalúen con la evaluación fiscal del año que estamos liquidando. No lo hagan. Van a ver que en los ejercicios yo les voy a dar cuál es la evaluación fiscal, o les he dado cuál es la evaluación fiscal del año 2017. En el trabajo práctico se los voy a dar cuál es la evaluación fiscal del año 2017. Y a esa le aplican un coeficiente de actualización. A eso le aplican un coeficiente de actualización. Ténganlo presente. Ténganlo presente. Así vamos a evaluar los bienes del país. ¿Cómo vamos a evaluar los inmuebles del exterior? Es muy fácil. Valor de mercado al 31/12, en dólares. Ya está. No va a evaluación fiscal, no va a valor de adquisición, no va nada. ¿Va? Valor de mercado al 31/12. ¿Cómo lo probamos? Esa es otra historia. ¿Cómo lo probamos? Para ustedes no va a ser un problema porque no van a tener el ejercicio en la realidad, me refiero. Ustedes van a tener datos nada más. Entonces le van a decir, ese valor, entonces recuerden, en bienes del exterior los inmuebles se evalúan a valor de mercado al 31 de diciembre, que es el año que estoy liquidando. Los inmuebles del país a el mayor de o valor de adquisición menos amortizaciones o valor fiscal con coeficiente de ajuste. De esos dos tomamos el mayor. Una cosa importante que en algunos ejercicios lo van a encontrar es que en los inmuebles del país nunca, nunca, recuerden la palabra nunca, la evaluación puede superar el valor de plaza. Nunca. Es decir, estos dos que yo les dije, valor de adquisición menos amortizaciones, o valor del 2017 con tabla de ajuste, y ahí llegamos a un valor. Bueno, si ustedes tienen el valor de plaza, si el valor de plaza es menor, tienen que utilizar el valor de plaza. Tienen que utilizar el valor de plaza, solamente si es menor. O sea, esto puede suceder, es raro que esto ocurra, es raro que esto, en la realidad, ¿esto ocurre? Sí, ocurre, pero es raro, no es normal. No es normal. ¿Qué es lo normal? Y lo normal es que tengamos que utilizar valor fiscal por coeficiente de ajuste. Porque ahora, digamos, casi siempre tenemos acceso a la evaluación fiscal del 2017, 2018, y la vamos ajustando. Es normal tener el coeficiente ese. ¿Hasta cuándo vamos a utilizar eso? Fíjense en que la ley dice que va a crear un organismo para determinar evaluaciones fiscales, pero nunca lo crearon. Entonces, como no lo crearon, mientras tanto utilizamos esto. Bien. ¿Alguna pregunta de alguien de esta primera, por lo menos de esto que estoy preguntando de esto que estoy desarrollando hasta ahora? Profe, no sé si me escucho. Sí, te escucho, Estefanía. El coeficiente de ajuste, cuando Sí. hagamos ejercicios en el trabajo práctico o en un final, Sí. me imagino que debe venir dado en el estado. Sí. ¿O lo tenemos? Sí. Sí. Y el nombre específicamente es coeficiente de ajuste o algún otro. No, normalmente le decimos coeficiente de ajuste. Lo usual es decirle coeficiente de ajuste. Es más, ustedes porque no lo han hecho, pero en la realidad, Sí. cuando nosotros cargamos una declaración jurada de bienes personales, el sistema, la página de AFIP nos pregunta, ¿tiene la evaluación 2017? Le tildamos que sí. Cargue la evaluación fiscal 2017. Y el sistema solo ya nos calcula cuál es la evaluación. O sea, ya viene cargado en la página el coeficiente. Nunca lo cargamos manualmente el coeficiente nosotros. Ya está en la página cuál es el coeficiente. Entonces, Claro. es dato. En la realidad es Sí, dato. sí. No, Sí, yo a ustedes se los doy el coeficiente de ajuste. Pero realmente en la realidad es dato. Además, entrando en cualquier declaración de bienes personales, ponen un inmueble y ya van a decir que, además les dice cuál es el coeficiente de ajuste. Bueno. Además, Gracias. en una tabla que yo se las he dado a ustedes,
en una tabla de deducciones personales, en la tabla de deducciones personales, arriba a la derecha están los coeficientes de ajuste de cada año. Vieron que en la tabla esa tiene una pestaña para cada año. Bueno, arriba a la derecha está el coeficiente para bienes personales de cada año. También lo tienen en Bueno, el material. bueno, bárbaro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, a mí me quedó claro, la que le había hecho la pregunta esa en el foro había sido yo. Me Bien. refería justamente a la parte de evaluación de bienes, de los inmuebles, cuando se trata del exterior, pero me quedó clarísimo ahora. Muchas gracias. Bien, 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 bien. Recuerden que, digamos, ahora, otra de las cosas que no se los dije, pero que tienen que tener en cuenta, es que la casa habitación está exento hasta 18 millones de pesos. Está exento hasta 18 millones de pesos. ¿Qué significa esto? De que si la propiedad llegara a valer más que eso, va a estar grabado lo que exceda de 18 millones de pesos. ¿Mm? Pero solamente para la casa habitación. Solamente para la casa habitación. Después, otra de las cosas que tienen que ver, pero esto que yo se lo estoy diciendo, yo le aseguro que está en la ley, tienen que ver que pueden deducir créditos para la, digamos, cuando son créditos para la casa habitación, pueden deducir créditos para la casa habitación en las mismas condiciones que dice la ley. En las mismas condiciones que dice la ley. Pero solamente para la casa habitación. Algunos créditos pueden deducirlos. ¿Mm? Hay una diferencia entre lo que es deducible para ganancias y lo que es deducible para bienes personales. ¿Por qué? Porque la ley de ganancias me dice que van a ser deducibles los intereses de créditos hipotecarios para la, digamos, de la casa habitación, ¿no? Para la compra o la construcción de la casa habitación. En cambio, en bienes personales no me dice que tengan que ser hipotecarios. ¿Mm? Para ganancias la ley dice la palabra hipotecarios. En bienes personales la palabra hipotecarios no está. ¿Mm? En algunos casos, fíjense que dice para la compra o construcción. Y en otros casos dice compra, construcción o reformas. O sea, eso tienen que verlo ustedes. O sea, yo lo que estoy haciendo es marcando dónde tienen que poner el ojo. Porque a veces se me confunden y me dicen, esto es así, pero resulta que lo que ustedes me están diciendo no es así para bienes personales, sino que es para ganancias. O a veces me aplican en ganancias lo de bienes o lo de bienes en ganancias. Entonces recuerden que esto de la deducibilidad de los intereses, deducibilidad en el caso de ganancias, resta de la base imponible en el caso de bienes personales. Tienen que leerlo bien, a ver a qué se refiere y si cumple exactamente con todas las condiciones. Si cumple exactamente con todas las condiciones. Bien. Otra chica, un muchacho, perdón, me hace preguntas sobre el ejercicio 13. Me hace preguntas sobre el ejercicio 13, que es un ejercicio de sociedades anónimas. Me pregunta, por ejemplo, me hace tres preguntas. Me dice, no entiendo lo que hace con la previsión para bonificaciones. ¿Existe esta previsión en la práctica? Bien. ¿Quién me pregunta? Laureano. Está Laureano, sí, está Laureano ahora. Bien. Contablemente yo puedo, digamos, aplicar cualquier previsión. La que las normas contables me digan, yo puedo aplicar. O sea que una previsión para, en este caso era, esperen a ver, previsión para bonificaciones. Era para bonificaciones. Sí, una previsión para bonificaciones, una previsión por fluctuaciones de cotización, una previsión, contablemente puedo hacer lo que quiera, contablemente. El tema es si impositivamente es deducible. Ahí es donde ustedes tienen que echar el ojo, ahí es donde tienen que poner el punto. Si el balance les dice que se decide constituir una previsión para bonificaciones, listo, contablemente es deducible, sí. ¿Aplican las resoluciones técnicas? Listo. ¿Es una previsión admitida? Sí. Lo que ustedes tienen que ver es saber siempre qué es lo que se hace en forma contable. Perfecto. ¿Y qué es lo que corresponde hacer en forma impositiva? E impositivamente esa previsión no es deducible. La única previsión que es deducible es la previsión para deudores incobrables. No hay, antes había otra previsión más, una previsión para indemnizaciones por despido rubro antigüedad, pero hace varios años
muchos años, que ya no se aplica más, que ya dejó de tener vigencia. Entonces, la única previsión que van a poder aplicar es para deudores incobrables. Todas las otras previsiones, no. Todas las otras previsiones, no. Entonces, ¿qué tratamiento? Es más, fíjense, bien lo que yo les dije, ya que ahora no se admite la previsión para incobrar, para despidos rubro antigüedad, que es una previsión de muchos años para atrás. Bien, pero contablemente sí, porque contablemente puedo aplicar esa previsión. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es qué es lo que se hizo en forma contable y qué es lo que se puede hacer en forma impositiva. Y ahí es lo que yo voy. No importa el nombre, previsión para despido, previsión para fluctuaciones, previsión para bonificaciones, para lo que sea. ¿Qué es lo que tengo que saber yo? Tengo que saber cómo se maneja una previsión en forma contable. Yo no se los dije a ustedes, pero ustedes tienen que saber, sobre todo para esta segunda parte, de que, digamos, para poder resolver correctamente un ejercicio de sociedades anónimas o de SRL, ustedes tienen que tener o refrescar de alguna manera los conceptos contables mínimos. Tienen que tener idea de qué es lo que se hizo en forma contable, para luego saber qué es lo que corresponde hacer en forma impositiva. ¿Mm? Entonces, en este caso, en el ejercicio 13, lo que pudo haber pasado es que hay una previsión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hay una previsión contable que no corresponde hacer de forma impositiva? Analizamos qué dato nos da respecto a esa previsión. Entonces, vamos a ver que una de las cosas que dice de la previsión, es que normalmente esa previsión se resta de alguna cuenta de resultado positivo. De la cuenta ventas, de algún dado, se resta de algo así. Entonces, si es así, y nosotros sabemos que no es admitida impositivamente, esa resta que contablemente se hizo, yo lo que tengo que hacer es anularla. ¿Cómo anulo algo que me achicó la ganancia? Poniéndola, o sea, algo que me restó en la ganancia. ¿Cómo lo hago para anular? Poniéndolo como una ganancia. O sea, ¿por qué? Porque está como una pérdida, sí, porque me está achicando la ganancia. ¿Qué tengo que hacer para anularla? Ponerla como una ganancia. Después, esa previsión está actuando, porque tiene un saldo y está actuando. Entonces, como yo todos los años lo que hago es anular la Constitución, todos los años lo que hago es anular la Constitución, luego lo que hago es, eso que hace la previsión, eso que está actuando sobre la previsión, lo deduzco en forma impositiva. Entonces, en la mayoría de las previsiones contables que no corresponde hacer de forma impositiva, lo que hacemos es anulamos la Constitución y luego deducimos lo que esa previsión está tratando. ¿Por qué? Porque contablemente, ¿qué es lo que pasó? Eso que me debería haber restado, no me restó, sino que me lo hicieron jugar contra la previsión. Entonces, fíjense en la gran diferencia que hay, pero gran diferencia que hay, entre lo que hicimos para la primera parte, cuando estábamos hablando de una liquidación de ganancias de una persona física, y lo que hacemos ahora, que es una liquidación de ganancias de un ente, de una SA, de una SRL. En la liquidación del ente de la SA, yo siempre, pero siempre, tengo, no es una opción, tengo que partir del resultado contable. Siempre. Tengo que partir del resultado contable. El primer ajuste que voy a hacer es anular la incidencia de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? ¿Por qué voy a anularlo? Y porque ustedes saben, porque lo dice la ley, que el impuesto a las ganancias no es deducible el impuesto a las ganancias. Entonces, obviamente que eso que me restó de la ganancia, yo lo tengo que poner, porque me restó antes, si lo quiero anular, lo tengo que poner como una ganancia. Entonces, normalmente, en la mayoría de los ejercicios, ustedes van a partir de un resultado contable, el último, y el primer ajuste va a ser anular el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa si todavía están en una etapa anterior? Es decir, todavía están determinando ustedes cuál va a ser la previsión de impuesto a las ganancias. Entonces, lo que van a hacer, van a partir del resultado antes de impuesto. Que es lo mismo, porque fíjense, si yo al resultado contable le saco el impuesto a las ganancias, ¿a dónde llegué? Al resultado antes de impuesto. Entonces, recuerden que nosotros estamos trabajando, por así decir, con un resultado contable. Y ese resultado contable, dentro de ese resultado contable, tenemos montones de cuentas de resultado negativo y de resultado positivo. Tenemos cosas que suman y cosas que restan. Tenemos de todo dentro de ese resultado contable. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ver qué fue lo que se hizo en forma impositiva, perdón, qué fue lo que se hizo en forma contable,
Y eso que se hizo en forma contable, ¿qué tratamiento tiene en forma impositiva? Entonces, para poder hacer los ajustes, para saber si va a columna 1, a la columna de pérdida, o si va a columna 2, columna de ganancias, ustedes tienen que indefectiblemente saber qué se hizo en forma contable y qué es lo que se puede o corresponde hacer en forma impositiva. Eso es lo que ustedes les va a decir. En el caso de la previsión, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, la previsión, la constitución de la previsión me restó de la cuenta ventas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Anularla. Entonces, esa constitución de la previsión lo mando a columna 2. ¿Por qué? Porque estaba restando, yo lo tengo que poner sumando. Entonces, lo mando a columna 2, como una ganancia. Luego, ¿qué es lo que hago? Esas bonificaciones, al estar jugando contra la previsión, no incidieron en el resultado, pero yo sí sé que son deducibles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Deducirlas. Deducirlas. Esto que yo les estoy diciendo, ustedes lo pueden aplicar casi con cualquier previsión. Con cualquier previsión. Lo que hacen es anular la previsión contable y luego tratar lo que esa previsión trató. Eso es lo que normalmente ustedes van a hacer, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿esta previsión existe en la práctica? Sí, existe. En la práctica, esto es las bonificaciones. Me pregunta también Laureano, ¿qué es el despacho a plaza? Bueno, el despacho a plaza le digo. Profesor, Sí, profe, así no me quedo con esta duda, digamos. dale. En el caso de la pregunta de Laureano, porque a mí también me generó cuando lo oía lo mismo, Sí. estaba planteada la cuenta de lo que he hecho contablemente, como usted dice, y decía saldo inicial de la previsión, me imagino, bonificaciones producidas, crédito por constitución y el saldo final. Entonces nosotros tenemos que prestar atención en la constitución de la previsión, que es lo que vamos a anular, Seguro. y en las bonificaciones producidas, que es lo que vamos a computar impositivamente. Sí, es más, fíjense que eso es casi con seguridad, lo que dice lo que dice la resolución que yo le subí. Bueno. A ver, yo la estoy buscando, lo que pasa es que no la encuentro yo. A ver, ahí la encontré. No, porque en forma de cuenta, el saldo inicial, claro, el saldo final, como que yo ahí ya un poquito me había perdido. Ajá. Pero bueno, si usted que prestamos atención, claro, a esas dos cosas. Yo estoy viendo ahora ese ejercicio 13, ustedes van a ver que el enunciado les dice, lo que pasa es que está medio desfasado, ¿no? O sea, se ve porque está muy lejos uno del otro. A lo mejor sería mejor trazar una rayita. El saldo inicial era 13.500. ¿De qué es lo que estoy hablando? No, es la ciudad contable media que incluye una previsión para bonificaciones, cuyo cálculo se efectúa en función de las bonificaciones esperadas. Saldo inicial, 13.500. ¿De qué me está hablando? ¿Saldo inicial de qué? De la previsión. De la previsión. Claro. Bonificaciones producidas, 12.500. Crédito por constitución del ejercicio, disminuyéndose de la cuenta ventas, 5.000. Saldo final, 6.000. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo que tienen que ajustar ustedes? Por un lado, los 5.000 eso, que es lo que se constituye. Primero, ¿vieron que yo les dije? ¿Qué es lo que hacen? ¿A dónde lo mandaron? A la columna 2. Sí. Y después... Y el nombre le pondríamos ventas. ¿Qué? O sea, a la cuenta ventas. No, la cuenta ventas. Ustedes acá no existe cuenta venta, acá existe ganancia y pérdida nada más. No, ya sea la columna, sí, de ganancias o de pérdida, pero la cuenta, digamos. ¿La cuenta de qué? La cuenta a la que le pondríamos en estos casos los 5.000 segundos es a ver. Bueno, a ver, para que te quede claro. Acá lo que me está diciendo que fue lo que se hizo en forma contable. Yo lo que te digo es lo que corresponde hacer el ajuste. Y acá es un ajuste a columna 2, a ganancia. Punto. ¿A qué cuenta? No me importa, porque yo no hago registraciones, digamos, impositivas. No hago una cuenta, un debe y un haber, no hago una cuenta, digamos, no hago una contrapartida. Acá lo que hago es no es un asiento. No es un asiento. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? No. Mandar estos 5.000 a ganancias. Perfecto. ¿Y qué más corresponde hacer? Estas bonificaciones, deducirlas. Entonces, mandar estos 12.500 a la columna de pérdida. Bueno. Fueron los dos ajustes que están hechos, ¿eh? Sí. Bien.
Les decía, entonces, después me preguntaba este muchacho, bueno, y ustedes ¿no? que están trabajando juntos, ¿qué es el despacho a plaza? Cuando ingresan mercaderías al país, las mercaderías, bueno, vienen normalmente por avión o por barco, ingresan al país y los toma la aduana. Y entonces lo que hace el contribuyente es hacerle un pedido a la aduana para que pueda sacar esas mercaderías, sacar del territorio aduanero, del puerto, del puerto o del aeropuerto. Entonces, AFIP, en este caso, digamos, Dirección General de Aduanas, lo que hace es emite el despacho a plaza. ¿El despacho a plaza qué es? Es un documento. Es un documento. A ver si tengo acá algún despacho, les muestro, a ver si tienen ustedes acá, a ver, de algún cliente, a ver que tenga algún despacho. Debo tener acá. El tema es si lo encuentro, ¿no? Pero sí lo voy a encontrar. Para que vean lo que es un despacho. A ver acá. A ver acá. Estoy buscando en la máquina algún despacho que tenga. Acá, importaciones. A ver esto. Esto es un despacho. A ver si puedo compartir pantallas. Esto es un despacho. Esto que están viendo ustedes es un documento y esto es un despacho. Entonces, acá ven que dice 21001 y C04, qué sé yo. Esto es un despacho, ¿no? Pongo para este lado. ¿Ustedes ven exactamente lo mismo que estoy viendo yo? Creo que sí. Bueno, pues yo estoy tratando de mover esto porque me molesta la imagen esta, pero no importa. Bueno, entonces, esto que están viendo ustedes acá es un despacho, ¿no? Esto es un despacho de despacho, entonces lo que van a ver de esto acá es ustedes, ¿ven? ¿Qué es lo que tiene? El despacho tiene cuál es el valor FOB, cuál es la condición de venta FOB, cuál es el peso, cuál es el FOB total, en este caso $59.800, cuál es la divisa que es dólares, el flete total, $3.500, acá tienen el seguro total, $633, divisa dólares, después tienen acá el valor de base de IVA, y acá tienen todos los derechos de importación, la tasa de estadística, el IVA adicional, que es la percepción de IVA, la percepción de impuesto a las ganancias, el arancel de importación y la percepción de ingresos brutos. Esto que ustedes están viendo acá es un despacho. Entonces, respecto de la pregunta, vuelvo, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es un despacho? Es un documento que emite la aduana y que le permite al contribuyente introducir esas mercaderías al mercado. Por eso dice despacho a plaza. Hagan de cuenta que dice despacho a plaza es despacho al mercado. ¿Qué es mercado? Salen del territorio aduanero y van al mercado, a plaza, a mercado. Entonces, ¿son compras del exterior? Sí, por supuesto que son compras del exterior. Son productos que se compraron y que vinieron. Normalmente, ya les digo, por barco, la gran mayoría, y un poquito menos por avión. Vienen, pero cosas más caras. Vienen por ahí. Después, ¿de dónde salen los 400 de la anulación del cargo contable? Esto viene, vuelvo al ejercicio ese. Ese ejercicio, esos 400 que tienen acá, es amortización de bienes de uso. Entonces, el 4.3, fíjense, la amortización de bienes de uso dice que tiene un valor total de 400, que se forma por costos de bienes de cambio 260 y gastos de administración 140. Entonces, este C me dice detalle impositivo de los bienes de uso, y acá aparece un detalle. ¿Qué es lo que se hace en la solución normalmente cuando tengo que amortizar los bienes de uso? Y lo que hago normalmente es, lo primero que hago es anular del cargo contable. Entonces, ¿qué es lo que me decía el ejercicio? ¿Cuánto fue de amortización de bienes de uso? 400 en forma contable. ¿Qué es lo que yo hago? Anulo los 400. Eso es lo que dice acá, anulo cargo contable 400. Como estaba restando, porque es una amortización, es una cuenta de resultado negativo, y la tengo que anular, lo paso a la columna 2. Por eso anulo el cargo contable. Quizás sería más correcto, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a esto. Sería, en vez de poner anulación cargo contable, tendría que poner anulación de amortizaciones contable de los bienes de uso.
estaban en 400, las quiero anular, pongo 400 como ganancia. Y luego, ¿qué es lo que hago? Bueno, deduzco lo que impositivamente es deducible. Las amortizaciones impositivas. Eso es lo que se hizo acá. Una vez que tengo anulado lo contable, deduzco lo impositivamente corresponde. Fíjense, yo siempre recuerden que estoy partiendo de un resultado contable que ya tiene incluidas muchas cosas. Entonces, al anular yo estos 400 y ponerlos como una ganancia, esa amortización contable que yo tenía, la puse como una ganancia, o sea, ya la anulé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, deduzco lo que lo que impositivamente es deducible. Eso es lo que se hace acá. No sé si ahí les queda más claro. Sí, sí, perfecto. No, la cuenta no sé qué cuenta estaba haciendo, no me daba, pero sí entendí. Claro, o sea, no sé qué cuenta es, pero yo te digo de dónde salen los valores. Esta anulación del cargo contable de 400 es la misma que dice en un cuadrito, donde dice detalle, total, costo de bien de cambio, amortización, ahí están los 400 y tienen la llamada C. Es lo que, digamos, incontablemente se consideró como cuadro de gastos. ¿Sí? Bien. Después, a ver. Bien. Y se me acabaron las preguntas, ¿eh? Yo no tengo más preguntas. O sea, de ustedes no tengo más preguntas. ¿Alguno tiene alguna más pregunta para hacerme ahora? ¿Que quieren que hubo una alumna que me pidió... Profesor, mandé las preguntas por mail. Si quieres, se las... A ver, decime, ¿cuál es tu nombre? A ver. Estefanía Charriol. Acá. ¿Justificación patrimonial? Sí, o sea, ya sé que eso era del trabajo práctico pasado, pero yo realmente no me ocurre con otros temas de la materia y tampoco por ahí me ocurre en otras materias, Sí. pero acá fue como básico, en el sentido de que me costaba deducir por IVA de cada lado. No me pasa en la liquidación de las sociedades, me parece, o sea, como acuerdo lo que vi en contabilidad 2, dentro de todo lo tengo un poco más claro. Claro. Pero en lo que era de la justificación patrimonial, como le digo, de personas físicas, se me hizo re difícil hacerlo, entenderlo. Entiendo. Te comento, como esta es la reunión para el trabajo prácticos 2, Bueno. Entonces no puedo, digamos, o sea, puedo explicártelo a vos, pero no puedo explicárselo a todos. Puedo explicártelo a vos, pero no puedo explicárselo a todos. Entonces, yo lo que puedo proponerte es, después que entreguemos el TP02, quizás el miércoles que viene, nos reunimos por Zoom y vemos TP01, TP02. Entonces, ahí sí ya puedo desarrollarte la justificación patrimonial. O sea, ¿cómo va? ¿Por qué va un ajuste a una columna? ¿Por qué va a la otra? O sea, no puedo hacerlo en la reunión de hoy. ¿No? Porque hoy estamos con otros temas. Estamos viendo sociedad anónima, estamos viendo SRL, estamos viendo bienes personales. Pero me interesa que te quede bien claro, porque el tema de la justificación de bienes patrimoniales es muy importante, muy importante. Y necesito que te quede claro a vos. No a mí, porque obviamente yo lo sé, pero necesito que te quede claro a vos. Pero no hoy. Bueno, perfecto. Bien. Gracias. Por eso yo decía, alguien me había hablado de la justificación patrimonial y yo dije, no, sí, pero no puedo desarrollarlo hoy. No puedo desarrollarlo hoy. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Cierro esto. No, este lo dejo. Yo, si no hay otra pregunta, yo tenía dudas con el tema del ajuste por inflación, de impositivo. Sí. No me queda claro bien. No, primero no sé bien en qué caso se aplica, o sea, porque en la carpeta de trabajo dice otra cosa, creo. A ver, no puede ser. Porque el ajuste por inflación, te digo, el ajuste por inflación, digamos, la carpeta de trabajo es un poquito vieja, sí. Pero el ajuste por inflación, digamos, la estructura de ajuste por inflación es la misma. ¿En qué cambió de lo que dice la carpeta, que es de varios años, de lo que hacemos ahora? Que una vez determinado todo el ajuste,
ahora lo aplicamos todo ese ajuste un sexto. Pero la determinación del ajuste estático, del ajuste dinámico, es igual. No cambió nada, porque no cambió ni una coma de la ley. No cambió nada, cambió el número del artículo nada más, pero cambió el número del artículo nada más, pero cambió toda la numeración de la ley. Pero toda la estructura es exactamente la misma. Entonces, lo que dice la carpeta es totalmente aplicable para lo que tienen ustedes. Por eso no entiendo cómo me decís, dice una cosa, ¿en qué es lo único distinto que cambió? Es cuando lo vamos a aplicar, que ahora aplicamos un sexto. Después todo lo demás es igual. ¿Tenés alguna duda puntual? Si no, te lo explico en forma genérica. No, lo que yo entendí en la carpeta era como que no se aplicó, o sea, como que daba cero, No. Ahora lo voy a releer bien. Lo que decía la carpeta era que, te lo explico de esta manera, a ver, para ver a esto que me estás diciendo ahora. Todo el ajuste por inflación se basa en variaciones de índices. O sea, yo tengo un índice para una fecha y tengo un índice para otra fecha. La relación, es decir, el coeficiente de esos índices, la división de esos índices me da un coeficiente. ¿Qué pasa cuando numerador y denominador son iguales? Si son iguales, el resultado de esa división siempre va a ser 1. Y si siempre es 1, no hay variación. Y si no hay variación, hagas lo que hagas. O sea, ¿por qué no hacíamos el ajuste por inflación? Porque nos obligaban a aplicar unos índices que eran siempre iguales. Entonces, como el índice era igual, por más que lo hiciéramos, siempre nos daba 0. Siempre nos daba 0. Antes. Pero la estructura es la misma. O sea, ¿a qué es lo que me refiero? Lo que hay que hacer de ajuste estático, lo que hay que hacer de ajuste dinámico, es exactamente igual en el año 90 y pico que ahora. Es exactamente igual. Pero ahora sí nos da valores. Porque antes nos obligaban a utilizar, ya te digo, índices que eran iguales, el del inicio y el de cierre. Entonces, ¿por qué no lo hacíamos? Porque no tenía sentido hacerlo. ¿Para qué voy a hacer si no hay variación de índices? O sea, ¿puedo armar el ajuste por inflación? Sí, lo puedo armar. ¿Puedo poner cosas en ajuste estático, poner cosas en ajuste dinámico? Sí, puedo hacer todo lo que ustedes quieran. Pero siempre el ajuste me daba 0. ¿Qué es lo que ¿por qué les quería decir? ¿Por qué decía la carpeta de trabajo esto? ¿Por qué dice la carpeta de trabajo esto? Que era que si aplicábamos antes. Porque no había ningún artículo que hubiera derogado el ajuste por inflación. ¿Estaba en la ley? Sí. ¿Estaba en el artículo de la ley? Sí, en ese entonces me parece que era artículo 95 y 96, 95, 96, 97 de la ley. ¿Estaba en la ley? Sí. ¿El artículo estaba vigente? Sí. Y si estaba en la ley y estaba vigente el artículo, ¿por qué no lo aplicábamos? Porque daba 0. Entonces, por eso no lo aplicábamos. Pero ahora, como nos dejan utilizar otros índices, entonces ahora no da 0. Y ahora sí lo podemos aplicar. ¿Mm? No sé si te queda esto más claro. Sí, perfecto. Porque o sea, había leído eso y no me queda claro si se utilizaba o no. Y bueno, después o sea, es para todos lo de tercera categoría. Exacto. En primer lugar, solamente se aplica en tercera categoría. Primero. Importantísimo. Perfecto. O sea, no se aplica en cuarta, no se aplica en primera, no se aplica en segunda. Solamente en tercera. Primer punto importante, y muy importante. Segundo punto importante. ¿Es obligatorio aplicarlo? Sí. Sí, es obligatorio aplicarlo. No es una opción. ¿Es obligatorio aplicarlo? Sí, es obligatorio aplicarlo. ¿Ustedes lo van a poder hacer? Ni. O sea, yo creo que les falta todavía a ustedes desarrollar, o sea, nos falta a nosotros poderles desarrollar más el tema del ajuste por inflación. Quizás se lo puedo tomar, sí, pero se lo podría tomar en forma más o menos esquemática o teórica. En forma práctica, les digo, en forma práctica es bastante estructurado, ¿eh? Es bastante estructurado. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, o sea, digamos, en bloques, ustedes parten. Fíjense qué cosa. Para hacer tercera categoría, para hacer sociedad anónima, para hacer estas cosas, ¿qué es lo que ustedes parten siempre? Siempre. Ustedes parten del
resultado contable. ¿No? Siempre parte del resultado contable, ajustan, columna 1, columna 2, columna 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para el ajuste por inflación, ¿de dónde parte? Bueno, hay una diferencia. Ahí ustedes van a partir del balance, pero no del balance al cierre, sino del balance al inicio. O sea, ¿van a partir del estado, digamos, de situación patrimonial al cierre? No, van a partir del estado de situación patrimonial al inicio. Al inicio. A ese estado de situación patrimonial al inicio, que ustedes van a armar, ustedes van a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partimos de un activo contable, y a ese activo contable le vamos haciendo ajustes. ¿Qué ajustes? Exactamente lo que dice la ley. Esa tienen que ir a ver leyendo punto por punto, bla, 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 para llegar a un activo expuesto. Para llegar a un activo expuesto por inflación. Una vez que tienen el activo expuesto por inflación, arman el pasivo. Pero siempre fíjense que estoy hablando de al inicio, ¿eh? Al inicio. ¿Eh? Y luego arman el pasivo, al inicio. La diferencia entre activo y pasivo, le van a aplicar el coeficiente de año a año. Ahora, fíjense, yo hablé ahora de coeficiente de año a año. Para que haya coeficiente, tiene que haber distintos índices. Si el índice de inicio es igual al índice de cierre, el coeficiente es 1, y entonces no hay variación. Ahí van a llegar ustedes a un ajuste estático. ¿Por qué estático? Porque estoy ajustando lo que tenía al inicio. Luego hacemos la segunda parte, que es el ajuste dinámico. Ahí sí voy a ver qué fue lo que sucedió desde el inicio del ejercicio hasta el cierre. Exactamente con los puntos que tengo ahí. Y ahí voy a hacer un ajuste dinámico, digamos, positivo, y un ajuste dinámico negativo. La suma algebraica del ajuste estático más el ajuste dinámico me da el ajuste por inflación. Y ese ajuste por inflación del ejercicio lo vamos a aplicar 1/6 en este ejercicio y 5/6 en los ejercicios siguientes. ¿Mm? ¿Un poquito más claro? Sí, entendí. Igual, no entiendo bien por qué lo de los 6 ejercicios. O sea, entiendo lo que decís, que la ley dice eso. Sí. No entiendo cuál es el sentido de aplicarlo en 6 ejercicios. Es fácil eso. Es fácil, es Sarasa. O sea, es fácil, es Sarasa. Sí, es Sarasa. O sea, ¿qué es lo que quisieron hacer? Fíjense que qué ridículo, ¿no? Estamos haciendo el ajuste por inflación justamente para, digamos, reconocer los efectos de la inflación y determinar un resultado ajustado por inflación. ¿Qué sentido tiene ese ajuste por inflación? Licuarlo, dejándome aplicar 1/6 en cada... O sea, le están licuando. Porque ya sea, si el ajuste por inflación me dio ganancia, me va a aumentar la ganancia 1/6. Y después los otros sextos los voy a ir aplicando en los años siguientes, pero sin ajustar. Entonces lo que estoy haciendo es, reconozco que hay un efecto, un ajuste, digamos, a la ganancia por efecto de la inflación. Perfecto. Y después, para no decir que no hay ajuste por inflación, lo que han hecho es, lo licúan. Sí, te dejo aplicar. Fíjense una cosa, yo por ejemplo tuve ahora, ¿no? Ahora me refiero en unos balances que estuve cerrando este año. Tuve que el ajuste por inflación, lo que pasa es que contablemente se llama RECPAM. El ajuste por inflación contable me dio, en una sociedad, por ejemplo, algo así como 5 millones de pesos, negativos, de pérdida. De ajuste por inflación me dio 5 millones de pérdida. Perfecto. El ajuste por inflación impositivo me dio 3 millones. Y de esos 3 millones solamente me dejan aplicar 1/6. Entonces, yo contablemente, mi sociedad tuvo una pérdida contable muy importante, fundamentalmente producto del ajuste por inflación contable. En cambio, positivamente tuvo ganancia. ¿Por qué? Porque si bien reconocí los efectos de la inflación,
contablemente fueron 5 y positivamente fueron 3, bueno, fue algo, pero de esos 3 solamente me dejan aplicar un sexto. Entonces solamente resté un sexto ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me dio ganancia. Entonces, fíjense qué ridículo es. Contablemente tengo pérdida y sin embargo tengo que pagar impuesto a las ganancias por algo que no gané. O sea, ¿por qué aplicamos el ajuste por inflación? Para poder llegar a determinar la verdadera capacidad contributiva. Porque eso es lo real. La idea es, ¿qué es lo que grava el impuesto a las ganancias? ¿Cuál es lo que va a gravar? Una capacidad contributiva de tributar, de contribuir por las ganancias obtenidas. Ahora, esa ganancia obtenida es zaraza. ¿Por qué zaraza? Porque para que sea realmente ganancia, tengo que tener en cuenta el efecto de la inflación. Entonces me dicen, sí, vamos a tener en cuenta el ajuste por inflación, pero me dejan aplicar solamente un sexto. Entonces, digamos, escriben algo con la mano y lo borran con el codo. Eso es lo que pasa. O sea, imagínense ustedes, si nosotros contablemente determinamos un ajuste por inflación contable, un RESPAM, digamos, de 5 millones de pérdida, bueno, ¿por qué? Bueno, porque perdió, o sea, porque todos nos vemos afectados por la inflación. Todos nos vemos afectados por la inflación. Y sin embargo, cuando vemos de la parte impositiva, resulta ser que la sociedad gana un montón. Entonces, ¿cuál es el fin de aplicar un sexto? Solamente recaudatorio. No hay otra explicación, es recaudatorio. Primero, no era, digamos, porque esto sufrió etapas también. Al principio era un tercio. Lo aplicábamos en tercio. Pero igual, o sea, con una inflación que tenemos nosotros del 50% anual, y la que se viene, y la que potencialmente puede llegar a venir, ¿qué sentido tiene decir, bueno, estos 3 millones de pesos, o sea, yo lo tengo que dividir en 6? O sea, apliqué, ¿cuánto apliqué? Bueno, apliqué 500.000 pesos de pérdida. Cuando realmente, fíjense, apliqué 500.000 de pérdida en este ejercicio, por ajuste por inflación, impositivo. Y sin embargo, en la contabilidad apliqué 5 millones de pérdida. Entonces, ¿por qué un sexto? Porque lo dice la ley. ¿Qué sentido tiene? Licuar el efecto del ajuste por inflación. Es como que parece que hemos ganado, pero realmente no hemos ganado. Por eso es que esto de la aplicación en sextos está muy discutido desde el punto de vista jurídico. Hay muchas empresas que han hecho y han obtenido fallos favorables que les permite aplicar todo el ajuste por inflación. Pero, ¿lo dice la ley? Sí, ustedes van a ver, ¿qué es lo que dice la ley? Esto de aplicar el sexto, ¿dónde está? Lo dice la ley. No es que se le ocurrió al profesor, lo dice la ley. No es que lo dice AFIP, lo dice la ley. Lo dice la ley. Bueno, perfecto. Entonces, nuestros legisladores lo que han hecho es, han licuado el efecto, o sea, formalmente nosotros tenemos un ajuste por inflación, pero en la práctica licúan el efecto. Antes también teníamos ajuste por inflación, sí, teníamos ajuste por inflación antes, pero, antes me daba 0, entonces era como que no lo teníamos. ¿Estaban derogados los artículos? No, no estaban derogados, pero me daba 0. Entonces, ¿por qué no lo hacíamos? Porque no tenía sentido hacerlo, porque daba 0. No importa lo que yo ponga al inicio o al cierre, si no hay variación, es 0. Entonces, ¿qué me importaba a mí determinar correctamente el activo al inicio? ¿Qué me importaba determinar correctamente el pasivo al inicio? Si luego tenía que aplicarle un coeficiente que iba a ser 1. Entonces, ¿cuál iba a ser la variación? Ninguna. ¿Cuál es el valor del ajuste estático? 0. ¿Cuál es el valor del ajuste dinámico? 0. Entonces, ¿teníamos el ajuste? Sí. ¿Lo hacíamos? No, porque no tenía sentido. Ahora sí tiene sentido. Pero me licuaron el efecto. Me dejan solamente un sexto. Esperemos que en algún momento esto se revierta, sobre todo por lo que tenga que ver con cómo puede ser que yo, para tributar correctamente, tenga que hacer un juicio al Estado. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tenga que hacer un juicio para que esto sea lo correcto?
Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Sí. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre el estado de situación patrimonial al inicio del año, bueno, del ejercicio, que al cierre del anterior? No te entiendo la pregunta. Claro, usted dice que el ajuste impositivo comienza tomando el estado de situación patrimonial al inicio, y dijo, no al cierre del anterior. Pero no dije no al cierre, perdón, no dije no al cierre del anterior. Si dije eso me equivoqué. Lo que quise decir que es lo mismo capaz que el cierre del anterior. Es lo mismo, bueno, sí. Es lo mismo que el cierre del anterior. Es lo mismo. Si dije eso me equivoqué al decir. Claro, eso, no, capaz que escuché mal, interpreté mal o algo, porque por eso me quedó la duda, digo, ¿cuál será la diferencia? No, exactamente la misma, porque la diferencia son segundos. O sea, ni sí, claro. Porque decir, imagínense ustedes un cierre, una empresa que cierra ejercicio el 31 de octubre. Bueno, el 31 de octubre del 2020 tuvo un estado de situación patrimonial, que fue con el que arrancó el 1 de noviembre del 2020. Porque es lo mismo. Claro, aparte justamente hay que comenzarlo desde que no hubo ninguna operación, así que... Claro, por eso es a la hora cero, del día 1, del primer día del próximo ejercicio. Es lo mismo. Al inicio del ejercicio actual, o decir el cierre del anterior, estamos hablando del mismo momento. Bueno, vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería que viéramos, yo sé que, digamos, o sea, lo que les voy a proponer ahora es, voy a tomar el trabajo práctico 2 del ciclo anterior, del último ciclo que tengo cerrado, y quiero que veamos, y les voy a hacer algunos comentarios de cómo deberían hacer ustedes para resolverlo. Entonces, les voy a compartir pantalla. A ver cuál es. Parece que es. Es el trabajo práctico 02 de la otra vez, del año, ¿cómo es? Del segundo ciclo. Este es el tercer ciclo del ciclo anterior. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que le pedimos nosotros acá? Le decimos, efectuar la liquidación del impuesto a las ganancias por el ejercicio cerrado el 31/10 del 2020. Cuidado con esto, Cuidado con esto. Tengan en cuenta siempre la fecha de cierre. Sobre todo, ¿para qué? Para las amortizaciones. Sobre todo para las amortizaciones. Tengan en cuenta bien, porque ustedes están a veces acostumbrados a trabajar con año, o sea, hasta ahora para personas físicas el cierre es siempre 31 de diciembre. En cambio acá no siempre es 31 de diciembre. Entonces, tengan en cuenta porque a veces se me equivocan en las amortizaciones por esto. Entonces, de una empresa, Graneros Argentinos, dedicada a la comercialización de granos. La pauta general es, en caso de opción legal, utilizar la alternativa más favorable al contribuyente en el corriente ejercicio. La más favorable siempre es la que arroje menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hay un estado de resultados y tienen ventas, costo, un resultado bruto. Normalmente, fíjense que tienen todas las cuentas de resultado negativo. Acá no, acá tienen una cuenta de resultado positivo, un resultado extraordinario, tienen un subtotal, tienen un impuesto a las ganancias y un resultado final. Entonces, empiezo por acá. Nosotros normalmente vamos a partir de acá, o sea, de 21, 8, 28, 130 con 26, lo normal. Ahora, ¿qué pasa si no hemos determinado todavía el impuesto a las ganancias? O sea, si lo que le estoy pidiendo es determine el impuesto a las ganancias que va a colocar acá. Entonces, lo que van a hacer en ese caso es, van a partir de acá, de 31, 107, 900. Hagan de cuenta por ahora que este es el resultado contable, porque es lo que tienen ustedes hasta ahora. Entonces, primero parto de 21,828, si tengo acá. Ahora, ¿qué pasa si no tengo y le estoy pidiendo justamente que determinen esto? Entonces, lo que voy a hacer, voy a partir de 31, 107 con 900. Y después, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Bien, ustedes fíjense que ustedes tienen que mirar todo el estado de resultados. Entonces,
cuidado con lo que no tiene llamada, porque ustedes están acostumbrados a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, cuidado que acá hay gastos de representación que normalmente se ajusten y que no tienen ninguna llamada. Ustedes lo que están ajustando no son las llamadas solamente, ustedes están ajustando el estado de resultados. Entonces, aunque no tenga llamada, puede ser que merezca algún ajuste igual. Después me dice, 1 es cuenta ventas, son 120 millones, y decimos, dentro del saldo se encuentra contabilizada una exportación a graneros sudamericanos, que es una empresa chilena fuertemente vinculada por 25 millones. Si la operación hubiera sido entre partes independientes, el valor hubiera sido de 24 millones 500. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos evidentemente una sobrefacturación, porque la tengo contabilizada en 25 millones, cuando si fuera entre partes independientes sería de 24 millones 500. Entonces, es obvio que acá hay algo, digamos entre comillas, que no está bien. ¿Por qué no está bien? Bueno, porque nosotros decimos, no, acá pasa algo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer de cuenta siempre que estamos trabajando entre partes independientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar estos 500 millones. Perdón, estos 500.000 pesos. Estos 500.000 pesos, porque tengo de 25 millones a 24.500. Entonces, ¿qué es lo que hago con el ajuste? Tengo que disminuir la ganancia, tengo que disminuir la venta. Entonces lo pongo a columna 1, que es la columna de las pérdidas, estos 500.000. Porque tengo que hacer de cuenta que estoy trabajando entre partes independientes. Después, Aceimos informa que la cifra de ventas se expone neta de ingresos brutos por 3.700.000. Acá yo les digo, ¿puedo ajustar? ¿Es correcto restar de ingresos brutos de la cuenta ventas? No, no es correcto. Yo podría ajustarlo acá. Podría también, digamos, sumárselo a la cuenta venta, porque ahí dice que está restado. Podría sumárselo a la cuenta ventas. Podría ponerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ingreso bruto es un impuesto deducible. Entonces, si lo ajusto, luego tengo que ajustar ingresos brutos. Y si no, no hago el ajuste, porque si bien no es correcto que reste de ventas, sí es correcto que me reste de la ganancia. Si no se entiende el punto, me avisan. Bien. Segundo, me dice, ¿de qué me estoy refiriendo ahora? Del costo. Me dice, las asistencias iniciales contables superan las impositivas en 115.000 pesos. Por su parte, la evaluación contable de asistencias finales es de 2.875.000, mientras que dichas asistencias, valoradas de acuerdo con normas fiscales, son de 2.800.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, yo acá lo que debería hacer es ajustar, por un lado, la asistencia inicial y por otro lado, la asistencia final, de acuerdo con este enunciado. Acá me dice que las asistencias iniciales contables superan a las impositivas en 115.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo lo que tengo que hacer es ajustar el valor, ese valor, porque yo tengo que llevarlo de lo impositivo a lo contable. Entonces, lo que tengo que hacer es, como están superando, tengo que mandarlo a columna 2, esos 115.000 pesos. Luego, tengo que ajustar la asistencia final. Entonces, hago el cálculo, de acuerdo a los datos que tengo acá, fíjense, me dice 2.875.000, mientras que dicha asistencia valorada por los contables son de 2.800.000. La diferencia son 75.000, que esos 75.000 los voy a mandar a columna 1. ¿Todos entienden por qué estoy diciendo cuánto va y por qué va a columna 1 y por qué va a columna 2? Asumo que sí. Después, punto 3. Sueldos y cargas sociales. Son 10.200.000. El detalle y composición del rubro es el siguiente. Sueldos y jornales abonados, 7 millones y pico. ATP conseguido, 358.000. Cargas sociales, 2.300.000. Total, 10.200.000. Entonces, yo me estoy dando cuenta que acá se puso como resultado todo 10.200.000, que es la suma de esto. Fueron 10.200.000. Ahora bien, ese ATP, asistencia al trabajo. Profesor, sí. Disculpe, no, me quedé con lo de la evaluación de existencias finales. ¿Dijo que va a columna 1? ¿Los 75.000?
Sí, no, los 25.000 sí. Los 75.000 va a columna 1. Los 115, porque es asistencia final, va a columna 2. Perfecto. Ahora, gracias. Recuerden esto, que yo puedo ajustar asistencia inicial, puedo ajustar asistencia final. En algunos casos, según los datos que tengo, puedo ajustar todo el costo. Pero me tiene que dar lo mismo. Es decir, ajustaría 40.000 a columna 2. Pero puedo hacer el ajuste partido o todo junto. El efecto final va a ser el mismo. ¿Mm? Bien. Le estaba hablando del ATP. Entonces, ¿qué es el ATP? El ATP es una ayuda que dio el gobierno el año pasado para que las empresas puedan abonar su sueldo. Entonces, en vez de pagar la empresa el sueldo, parte del sueldo se lo pagó el Estado. En este caso le pagó 358.410. Sin embargo, la empresa dedujo todo. Entonces, como la empresa dedujo todo, todos los sueldos, lo que corresponde hacer es poner ese ATP como una ganancia. Ese ATP ponerlo como una ganancia. Tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con esto. ¿El ATP es una ganancia? En tercera categoría sí. En tercera categoría sí. En cuarta categoría no. ¿Y por qué en una sí y en otra no? Porque tercera categoría se basa en que en la definición del artículo 2 de la ley de ganancia me dice que es ganancia toda la diferencia patrimonial. O sea, todo. En cambio, para cuarta categoría tiene que reunir los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. Periodicidad, permanencia y habilitación para que sea ganancia. Y esto seguro, por ejemplo, que no reúne el requisito de habilitación. O sea, no hubo ningún esfuerzo de parte del contribuyente para obtener esa renta. Entonces, no tiene el requisito de periodicidad, permanencia y habilitación. Entonces, en cuarta categoría, si tuviéramos que hacer ATP para una persona física, en cuarta categoría no es ganancia. En cambio, en tercera categoría sí lo es. ¿Mm? Bien. Cuenta 3 le hablaba de los sueldos, ¿no? Y era lo que habíamos visto recién. En el punto 4, me dice deudores incobrables, 850.000 pesos. Entonces, yo tengo que ver qué fue lo que se hizo. Fíjense, acá tengo deudores incobrables, 850.000 pesos. Entonces, yo digo, contablemente la empresa carga directamente a resultados los incobrables de créditos de ejercicio, de créditos del ejercicio. O sea, contablemente carga todo. ¿Mm? Bien. Impositivamente utiliza desde hace 5 años el mecanismo de previsión para deudores incobrables. El movimiento de dicha previsión es la siguiente. Entonces, el saldo al inicio del ejercicio fue 1.200.000, los incobrables del ejercicio dicen ser 875.000 y la constitución para el ejercicio son 830.000. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es ver qué fue lo que corresponde hacer. Primero lo que hago es anular el cargo contable. ¿Por qué? Y porque yo digo, sé que contablemente tengo 850.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo anulo. Perfecto. Al anular todo el cargo contable, yo sé que ahora voy a poder deducir lo que impositivamente corresponde tranquilo, sin ningún problema. Entonces, normalmente van a ver que yo en la mayoría de los ejercicios, en la realidad, les digo, no solo acá, lo trabajo de esa manera. O sea, anulo lo contable y luego cargo lo que impositivamente corresponde. Entonces, de esa manera sé que no me equivoco. ¿Cuánto estaba en el estado de resultado? 850. ¿Qué es lo que hago yo? Anulo los 850. ¿Cómo los anulo? Era una pérdida, lo pongo en columna 2 como una ganancia. Después, voy a seguir viendo. Yo digo, bien, ¿cuánto tenía de saldo al inicio? Tenía 1.200.000. ¿Y cuántos fueron los incobrables del ejercicio? 875.000. A ver, ¿alguno de ustedes se pregunta por qué acá dice 875.000 y acá dice 850? ¿Por qué hay diferencia entre esto y esto? Acá dice 850, acá dice 875 y acá dice que la Constitución es 830. ¿Por qué hay distintos valores?
No, no sé. ¿No se dan cuenta? Yo no. No es difícil la explicación. A ver, puede bajar un poquito donde se veía. Acá. Los... Recuerde que acá arriba dice 850. Ahora vean. Sí, 850. No, yo no me doy cuenta, perdón. Está bien, está bien. No, no, no. O sea, yo me doy cuenta por qué. Porque tengo muchos años en esto. Aparte porque lo hice yo el ejercicio, pero bueno. Sí. Bueno, yo se lo explico muy sencillo, pero muy sencillamente. ¿Por qué? Porque arriba lo que ustedes tienen es lo que contablemente fue incobrable. En cambio, acá lo que le estoy diciendo es lo que es incobrable impositivo. Entonces, ¿fue 850? Sí, pero pudo haber sido 1.100.000, pudo haber sido 200.000, pudo haber sido cualquier valor. A mí lo que me interesa es saber cuánto fue contablemente, que es esto, 850, y cuánto es lo que corresponde considerar impositivamente. Entonces, les digo porque esta pregunta no esta vez, pero otra vez me han dicho, profesor, ¿no se equivocó en el enunciado? ¿Por qué puso abajo un valor? Porque fíjense lo que dice acá. Contablemente la empresa carga directamente al resultado los incobrables del ejercicio. O sea, para la empresa contablemente hubo 850.000 de incobrables. Pero impositivamente no, impositivamente hace esto que está acá. Entonces, el valor que está arriba puede ser cualquiera. No tiene por qué ser necesariamente alguno de estos. ¿Puede coincidir? Sí. ¿Puede no coincidir? Sí, también puede no coincidir. Entonces, ¿por qué les dije yo que primero anulen todo lo contable? Ya de esa manera ya se sacan de encima cuánto fue lo que contablemente correspondía. Pues ya lo anularon, lo mandaron a columna 2, lo anularon. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Deducen lo que impositivamente corresponde. ¿Cuál era el saldo de incobrable que ustedes tenían? 1.200.000. ¿Cuántos fueron los incobrables que fueron el ejercicio? 875.000. Entonces, ¿qué fue lo que tienen ustedes ahí? Ustedes tienen ahí un exceso de previsión. Habían previsto 1.200.000 y sin embargo, los incobrables fueron de 875.000. Me van siguiendo el razonamiento, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hice el año pasado? Previsioné de más. Creí que iba a ser 1.200.000 y sin embargo fueron 875.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mandar ese exceso de previsión como una ganancia. ¿Por qué como una ganancia? Porque fíjense lo que yo voy a hacer ahora con la previsión del ejercicio. ¿Cuál es la previsión para el ejercicio de la que voy a hacer ahora? 830.000. Entonces, deduzco, o mejor dicho, mando a columna 1 830.000. ¿Qué va a hacer con lo que yo voy a arrancar el año siguiente? Vamos a suponer lo siguiente. Yo ahora previsioné 830. Perfecto. Hice todas las cuentas. ¿Qué pasa si el año que viene los incobrables son de 800, nada más? Yo el año que viene dije, yo ya resté 830. Es lo que yo hice acá. Pero realmente fueron 800. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer el año que viene? Si fueran 800, tengo que poner como ganancia 30.000. Porque había previsionado 830 y fueron 800. ¿Qué pasa si previsioné 830 y fueron 900? Bueno, entonces ahí tengo un defecto de previsión, porque había previsionado 830 y fueron 900. Entonces ahí voy a poner a columna 1, a la otra, los 70.000 que me faltan. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cada año? Cada año lo que hago es 3 cosas. Mi recomendación. Primero, anular lo contable. Perfecto. Segundo, ver si hubo exceso o defecto de previsión. Como segundo paso. Tercer paso, deducir la previsión para el próximo ejercicio. Esas son las 3 cosas que yo hago con los deudores incobrables. Normalmente, anulo lo que dice contablemente, luego veo si hay exceso o defecto de previsión, y luego deduzco la previsión para el próximo año. Y eso lo hago todos los años. Eso lo hago todos los años. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí. 5. El punto 5, ¿qué es?
Honorarios, 250.000. ¿Qué es lo que me dice? Dentro de la cifra contabilizada como honorarios se encuentran 50.000 correspondientes a honorarios técnico-administrativos del presidente del directorio. No lleva ajuste esto. Son deducibles, no lleva nada. También se informa que se incluyeron en la cuenta 5.000 de retenciones de impuestos a las ganancias de prestadores de servicios que fueron tomados a cargo por la empresa. Esto también es deducible. Es decir, que de punto 5 yo no voy a hacer ningún ajuste. ¿Por qué? Porque el honorario es deducible y el impuesto a las ganancias tomado por un tercero también es deducible. Entonces no hay que hacer ajuste. 6. El 6 era impuestos y tasas. 323.100. El punto 6 me dice: el detalle de la composición del rubro es el siguiente. Tasas municipales, 242. Intereses punitorios por IVA, 6.000. Intereses resarcitorios por impuesto a la ganancia mínima presunta, 4.000. Multa por presentación fuera de término de declaraciones juradas impositivas, 2.000. Gastos causídicos por ejecuciones fiscales, 69.100. Entonces, ustedes saben de que estos 323.100 ya están deducidos. Ya lo saben, porque ustedes dentro del Estado ya pusieron todo. ¿Qué es lo que tienen que ver? Si estos impuestos son todos deducibles. Si son todos deducibles, ponen. Son todos deducibles, no hay ajuste. Pero yo les adelanto, acá no son todos deducibles. Las tasas municipales, sí, son deducibles. Los intereses punitorios, no. Los punitorios, no. Sí son deducibles los resarcitorios, pero no los punitorios. Interés resarcitorio por impuesto a la ganancia mínima presunta, este sí es deducible. Multas por presentaciones fuera de término de declaraciones juradas impositivas no son deducibles. En gastos causídicos no son deducibles. Entonces, de acá tienen que ajustar las tasas municipales, los intereses punitorios, las multas y los gastos causídicos. Lo ajustan. ¿Por qué? Porque está deducido y no corresponde. Esas tres cosas son las que ustedes van a ajustar. ¿Cómo la van a ajustar? La van a mandar como una ganancia. Están ya deducidos, lo ponen como una ganancia. ¿Alguna pregunta con esto? Que no se entienda, que no sepan qué hago y por qué lo hago. Si todos los intereses resarcitorios son deducibles o depende de qué sea, digamos. Depende. No es la palabra resarcitorio lo importante. No es la palabra resarcitorio. Es más, ustedes no lo van a encontrar de esta manera. Esperen un poquito. Esperen. Porque saben qué es lo que me pasa. 227. DR. Eso es una costumbre de una persona de edad, como yo. Yo ya me conocía todos los artículos de la ley y el decreto reglamentario, con la vieja numeración. Entonces, ¿qué es lo que me pasa ahora? Como me cambiaron toda la numeración, tengo armado una planillita. O sea, yo sabía que yo tenía que buscar el 145 del decreto reglamentario. Claro, pero resulta ser que el 145 del decreto reglamentario ahora es el 227. Entonces, para ustedes tienen la ventaja de que como ya conocen, empiezan con esta legislación, entonces para ustedes va a ser más fácil. Yo todavía estoy, digamos, haciendo la conversión. Entonces, fíjense, el 145, el decreto reglamentario, que era el numeración anterior, ahora es el 227. Entonces, para saber esto, para responder a esta pregunta, ustedes tienen que leer bien el 227 del decreto reglamentario, que es el que le dice qué es lo que es deducible. Les empiezo a decir lo que dice, ¿no? Sin perjuicio dispuesto por el artículo 67 de este reglamento respecto a deducción de los intereses de prórroga, para establecer la ganancia imponible, los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas
intereses punitorios y otros accesorios, excepto los intereses a que se refiere el artículo 37 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. El 37 justamente me habla de intereses resarcitorios. Pero fíjense que todo esto es, ¿qué es lo que qué no deja deducir el decreto reglamentario? Multas, costas causídicos e intereses punitorios. Pero estas tres cosas solamente de obligaciones fiscales. Solamente de obligaciones fiscales. Okay. O sea, porque fíjense que dice, derivados de obligaciones fiscales. Dice el decreto reglamentario, derivados de obligaciones fiscales. Es decir, que si yo tengo que pagar una multa, por ejemplo, veo algún ejercicio por ahí lo puse, una multa por reconexión de servicio de gas, esa multa sí es deducible. Puede decir, profesor, las multas no son deducibles. No, no, las multas impositivas no son deducibles. Los gastos causídicos impositivos no son deducibles. Los punitorios impositivos no son deducibles. Porque lo dice el 227 del decreto reglamentario. Pero si no es impositivo, sí es deducible. Porque es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la fuente de ganancias. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Sigo. El punto 7 me habla de amortizaciones, 150.000, y el 7 me dice, dentro del saldo se encuentra cotizado de amortizaciones por una patente por la suma de 20.000. Ustedes lo que tienen que saber ahora es si la patente es un bien inmaterial, sí, pero si la patente es deducible o no. Cuidado porque a veces ponemos patente, a veces ponemos marcas, y el tratamiento es distinto. La patente sí es deducible. Luego, ¿qué es lo que encontramos? Estábamos en el punto 7. Luego tenemos los gastos de representación. Fíjense que los gastos de representación no tienen llamada, pero nosotros los tenemos que ajustar igual. Recuerden que solamente de gastos de representación es deducible hasta el 1,5 de los sueldos abonados. Sacamos la cuentita y vemos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Hacemos lo siguiente. Decimos, tenemos gasto de representación de 157.000. Y después calculo cuánto es lo máximo deducible. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Anulo lo contable, cargo lo impositivo. O hago el cálculo afuera, lo dejo expresado y luego ajusto la diferencia. De las dos maneras es válido. El punto 8 me habla de gastos de organización. Me dice, corresponde al cargo anual por gasto de organización que la empresa optó por contabilizar en 5 años. Impositivamente, el total de dichos gastos fue deducido en su totalidad en el ejercicio de su concurrencia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto, este punto 8? Bueno, yo tengo como gasto, como punto 8, gastos de organización, 15.000 pesos. Contablemente, pero impositivamente yo sé que lo deduje cuando se produjeron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anular estos 15.000. Están en columna 1, para anularlo, columna 1, están como pérdida, para anularlo lo pongo en columna 2 de ganancia. Donaciones, el punto 9. Ciudad de donación efectuada al Hospital Nacional de Pediatría Garrahan. Perfecto. Cuidado con las donaciones. O sea, cuidado, les digo, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Ustedes tienen que saber que las donaciones solamente son deducibles hasta el 5% de la ganancia. Entonces, siempre que tengan una donación en tercera categoría, ustedes siempre la anulan. Siempre la anulan. O sea, la ponen como una ganancia. Siguen resolviendo y cuando terminan de resolver, calculan el 5% y ven si todo lo que se donó puede ser deducible o no. Pero el procedimiento es este. Siempre lo anulan para luego, una vez que terminan, ahí ven, calculan el 5% y ahí ven si pueden deducirlo o no. El procedimiento que estoy diciendo es el correcto, lo que tienen que hacer. Porque hay algunos que me dicen la donación es deducible. ¿Y cómo saben si no supera el tope del 5%? Porque obvio que la donación al Hospital Garrahan es deducible. Sí, de eso no hay duda. Perfecto. Pero ¿y si supera el tope? ¿Qué tengo que hacer? Ver si es deducible o no. El tope. O sea, el concepto yo sé que es deducible. Lo que no sé es el tope, el monto.
Si es deducible todo, ¿cuánto voy a deducir? Hasta el monto de la donación. Les digo porque en este ejercicio, por ejemplo, se donaron 55.000 pesos. Imagínense que yo calculo el tope, supónganse nada más, y el tope me da 100.000. Que he visto ejercicios que me dedujeron los 100.000. Yo digo, ¿por qué dedujiste 100.000? ¿Y por qué era el tope? Sí, es el tope. Es hasta cuánto puedo deducir, pero nunca puedo deducir más de lo efectivamente pagado. Y lo que se pagó fueron 55.000. ¿Mm? Tengan en cuenta de que lo que estoy calculando es un tope, no un monto a deducir. ¿Mm? Bien, después tengo resultados extraordinarios de 28.000 pesos, que acá me dice, corresponde a la venta de una maquinaria de envase, bla, 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 bla. Bien, acá, cuando tengan estos tipos de ejercicios, cuando tengan venta de bien de uso, ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, calcular bien las amortizaciones. Cuidado con las fechas de cierre de ejercicios. La fecha de adquisición, ver bien en qué ejercicio fue y hasta cuándo amorticé, por un lado. Por otro lado, ver si puedo aplicar venta y reemplazo. Otra cosa más a tener en cuenta, porque si acá le dice que esto se compró, pero se compró otra máquina, qué sé yo, a lo mejor no se lo dice en este punto, se lo dice en otra, que compró una máquina, entonces cuidado con esto. ¿Mm? Contablemente no existe venta y reemplazo, pero impositivamente sí. Entonces ustedes tienen, ya les digo, cuando vean esto de las maquinarias, de bienes de uso, dos cosas. Uno, ver si están deducidas bien las amortizaciones. Cuidado con eso. Cuidado con la fecha de cierre de ejercicios, por un lado. Y por otro lado, ver que si puedo aplicar o no venta y reemplazo. Si se dan las condiciones para aplicar venta y reemplazo. ¿Mm? ¿Qué más? Resultado extraordinario. Ahí llegué al punto 10. Después, se informa que la empresa sufrió retenciones durante el periodo fiscal por 75.000 y que ingresó anticipos del impuesto a las ganancias por 5.500.000. El total de las previsiones sufridas en ejercicio por la aplicación de la ley 25413 ascendió a 46.000. ¿Eh? Se encuentra categorizado como PYME en mediana tramo 1. ¿Esto es para qué? Para que ustedes vean cuánto del impuesto al débito y al crédito bancario puede ser computable como pago a cuenta. En las empresas chiquititas, el 100%. En este caso, el 60%. Eso es para verlo en cada uno de los puntos. No siempre es el 100%. No siempre. Fíjense, acá ya les puse, el ajuste por inflación impositivo arrojó una pérdida de 132.916,30. Ya se los doy como dato, cuánto dio el ajuste por inflación. No les puse, en este caso, cómo determinar el ajuste estático y el dinámico. De esto, un sexto es lo que puedo tomar, lo que voy a aplicar. Y después, bueno, acá tengo la asamblea de accionistas, cuánto fue cómo decidió distribuir, reserva legal, reserva voluntaria, dividendos en efectivo, honorario síndico, honorarios directores. El honorario síndico es deducible en su totalidad. El honorario director, recuerden que va a ser deducible, pero recuerden de aplicar la fórmula para ver hasta cuánto es deducible. Recuerden que el honorario de directores son deducibles, sí, hasta el 25% de la utilidad contable o hasta computar 12.500 por cada uno de los directores. El 12.500 es sencillo, pero el del 25% de la utilidad contable, cuidado con eso. Apliquen la fórmula. Bien. Esta es en líneas generales la resolución. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya servido o que no les haya quedado claro? ¿No? Bien. Quiero que veamos ahora, un poquito, aunque sea, de bienes personales. A ver, esperen. Voy a dejar de compartir esto. Vuelvo acá. Voy a abrir la parte de bienes personales. Pueden hacerme preguntas mientras estoy buscando esto.
Les comparto entonces el enunciado. No. Me parece que es. Sí. Es una liquidación de bienes personales, también, para el ejercicio 2020. Fíjense que dice, si considera que falta un dato, búsquelo de la mejor manera, investiguen un poquito. O sea, eso es algo que yo no puedo hacer en un final, pero sí lo puedo hacer en un trabajo práctico. Busquen ustedes también los valores. O sea, aprendan a buscar los valores también, ¿no? Deje expresado el valor y resuelva. En caso de opción, utilice la más favorable para el contribuyente. Ven que yo les puse acá la variación del IPC. Se los puse como datos. Para alguien, uno de ustedes me había preguntado si íbamos a poner la variación del IPC nosotros, ¿no? Está como dato. Pero ya les digo, esto está o sea, lo googlean y lo obtienen enseguida. Bien. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes de bienes personales? Ustedes, bienes personales, ustedes recuerden que ustedes es una foto al 31 de diciembre en general, ¿no? Tanto los bienes del país como del exterior. Bienes y derechos y demás. Dice, es dueño de su casa habitación, adquirida en abril del 2013 en $260.000. Este importe no incluye los gastos de escrituración de 95.000 pesos. A ese momento la evaluación fiscal era tanto de terreno, tanto de edificio. Para adquirirla, sacó un préstamo hipotecario por un total de 850.000 pesos. Al cierre del corriente ejercicio, el saldo de capital es de 210.000 pesos. Durante el año abonó capital por 74.000 e intereses por 47.310. La evaluación fiscal del 2017 era de un total de 1.215.620, mientras que el 2020 llegaba a 8.210.900. Si tuvieran que resolver esto con lo que ya estuvimos hablando, ¿qué es lo que harían? La evaluaría el valor residual considerando el coeficiente y después compararía la evaluación con la evaluación fiscal y si es un monto inferior a 18 millones, no la consideraría, digamos, en la base, y si supera la diferencia, sí la consideraría. Está bastante bien. Me expliqué. Está bastante bien lo que dijiste, bastante. No bien, pero bastante bien. Y te digo por qué está bastante bien y dónde están las falencias o algo así. Primero, yo dije que la casa la compré en $260.000, pero en ninguna parte tienen cuánto estaba el dólar al momento de la adquisición. Ustedes recuerden que cuando compren una propiedad en dólares, ustedes tienen que tomar el tipo de cotización al momento de la adquisición. Primero. Entonces, eran 260.000, yo les digo, la cotización, que la buscamos por internet, es tipo comprador del dólar, 5,12. Es decir, de 260.000 por 5,12 me da un valor de origen de 1.331.200. Perfecto. A eso le sumo los gastos de escrituración de 95.000 y me da un valor de origen final de 1.426.200. 1.426.200. A eso le voy a restar las amortizaciones acumuladas. Para calcular las amortizaciones acumuladas, ustedes recuerden que, primero, ¿cuándo fue adquirida? Dijimos en abril del 2013. Entonces, abril es el segundo trimestre del año 2013. Es decir, que ustedes van a estar con esta propiedad por el 2013, 3 trimestres. Después van a tener todos los trimestres del 2014 al 2020. O sea, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ven cómo conté, no? ¿Conté con los deditos? ¿Por qué conté con los deditos? Porque ¿saben qué es lo que me hacen siempre? Me dicen 2020 menos 2014, 6. Y me consideran 6. Y son 7. Porque siempre, o sea, si hacen la cuenta de esa manera, no me consideran el 2014. Entonces,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 por 4, 28. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que al cierre del ejercicio transcurrieron 3 trimestres del 2013 y 28 trimestres de todos los años estos. O sea, transcurrieron 31 trimestres. 31 trimestres. Entonces, ¿cómo hago para calcular la amortización? ¿La amortización acumulada? Perfecto. ¿Cómo? Primero lo que tengo que tomar en cuenta es cuál fue el valor del edificio. Entonces saco la proporción, ustedes tenían ahí. Recuerden que yo les puedo dar a veces varias evaluaciones fiscales. Siempre es la evaluación fiscal al momento de la adquisición. O sea, la proporción entre terreno y edificio al momento de la adquisición. Yo le había dado que eran de 80 y 140. Me parecen los datos, se calculan cuál es la proporción. Entonces, al total del valor, lo multiplican por el coeficiente, digamos, que le da el edificio. Luego eso lo van a multiplicar por todos los trimestres transcurridos, y eso lo van a dividir por 200. Y eso les va a dar el valor total de la amortización. Eso les va a dar el valor total de la amortización. Y luego ahí calculan un valor residual, les va a dar de esta manera, era 1.400.000, me da 1.200.000 y pico, les va a dar. Luego toman la evaluación fiscal del 2017, porque la tienen, lo multiplican por el coeficiente 3,092 y les va a dar 3.700.000 y pico. ¿Qué es lo que van a tomar? 3.700.000 y pico, porque es el mayor de los dos. Y a ese valor le van a restar el préstamo hipotecario. ¿Cuánto les da de esta manera? Le da 3.500.000. Les daría de valor de esa propiedad. Ahora bien, dice 3.500.000, perfecto. Van a decir, está muy por debajo de 18 millones. Perfecto, está bien. Pero ustedes tienen que poner cuál es el valor exento. Entonces, no me pongan exento solamente. Porque ustedes, cuando carguen una declaración jurada, les va a decir, no, determine un valor, y una vez determinado el valor, diga si todo o parte está exento o grabado. Entonces, poner que está exento no es correcto. No porque no sea correcto que esté exento, sino porque nunca determinaron el valor de la parte exenta. Entonces, no basta con poner exento, tienen que poner cuánto está exento. En este caso, todo. 3.500.000 y pico de más. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿por qué cuando hizo todo el cálculo, después lo comparó con la evaluación fiscal del 2017, coeficiente, y no con el dato que ya da del 2020, que está en la misma oración? Lo dije, ¿vos estabas cuando empecé? ¿O llegaste un poquito más tarde? Yo llegué un poquito más, pero me sí, no, te dije. Escuché igual de eso, sí, pero no. Lo dije al principio. No es una opción tomar si tienen la evaluación 2017, están obligados a utilizar la del 17 y aplicar el coeficiente. Aunque tengan la del 20. Bueno. No es una opción, es una obligación tomar la del 17. ¿Cuándo no toman la del 17? Cuando no la tienen. Entonces ahí sí toman la del 20. Entonces ahí sí toman. ¿Y eso es solo para inmuebles? ¿Solo para inmuebles? Sí, solo para inmuebles. Solo para inmuebles. Solo para inmuebles. ¿Para automotores? No, solamente para inmuebles. Solamente para inmuebles. Entonces, no es que es una opción, es una obligación tomar, si la tienen, la del 2017. Como yo el dato se los di, ustedes tienen la obligación de tomarlo. Aunque yo les di las dos, la del 17 y la del 20. Está bien, pero es obligatorio usar la del 17 y aplicar el coeficiente de ajuste. No es una opción, tienen que hacerlo. Además, les conviene muchísimo más, además de esto, ¿no? En este caso es medio, digamos, inocuo. ¿Por qué? Porque ya sean 3,5 millones o 8 millones, van a estar exentos igual. En este caso va a ser lo mismo, o sea, va a variar el monto de lo exento, pero recuerden de que si tienen la evaluación del 2017 es obligatorio usarla, no es una opción. Utilícenla si la tienen. Y si tienen valor de plaza, recuerden que, y el valor de plaza es más bajo que este valor, recuerden que tienen la obligación de utilizarlo. No, tienen la obligación. ¿Por qué tienen la obligación de utilizarlo? Porque el ejercicio les dice que utilicen la pauta más conveniente para este ejercicio.
¿Mm? Bien, sigo con el enunciado. ¿Qué decía? En febrero del año pasado adquirió un departamento que escrituró a nombre de su esposa, la cual no tiene ingresos. El valor de adquisición fue de 3.780.000. La evaluación fiscal al aumento de la escritura era de 680, mientras que la del 2020 es de 862.315. Fíjense que en este caso dice, en febrero del año pasado adquirió un departamento, o sea, en febrero del 2019 vendría a ser, adquirió un departamento, porque estamos haciendo 2020, que escrituró a nombre de su esposa. Recuerden con esto, los, los, los bienes, digamos, de una sociedad conyugal los tiene que declarar el marido, es lo que dice la ley de bienes personales. Salvo que los bienes del cónyuge pueda demostrarse que fueron adquiridos con, digamos, con fondos propios. En ese caso lo tiene que declarar el otro. Acá le estoy aclarando que la esposa no tiene ingresos. Entonces, obvio que no lo pudo comprar con fondos propios. Entonces, el hecho de la avivada, si ustedes lo quieren decir así, de poner los inmuebles a nombre de otra persona, no, por lo menos a nombre del cónyuge, no sirve. Distinto sería el caso que el enunciado dijera que adquirió un departamento, pero que lo escrituró a nombre del hijo. Escriturar a nombre del hijo significa que se lo regaló al hijo. Entonces es del hijo y lo declara al hijo. ¿Entienden la diferencia, no? Si es cónyuge, no importa, los declara el marido. Salvo que pueda demostrar el origen de los fondos de los dos. Perfecto. Si el esposo tiene ingresos y la esposa tiene ingresos, el cónyuge tiene ingresos, perfecto, y son ingresos equivalentes, pueden declarar 50 y 50 cada uno. Perfecto, si tienen ingresos. Si no tienen ingresos, uno de los cónyuges, el que tenga ingresos tiene que declarar el 100%. Ahora, si lo pusieron a nombre del hijo, ahí se lo regaló. Entonces ahí ya es otra cosa. ¿Entendieron la diferencia, no? Acá yo no tengo la evaluación del 2017, entonces, no tengo como dato, entonces, ustedes pueden hacer en este ejercicio, o podían hacer en este ejercicio, podían establecer un valor del 2017 ficticio, y ponerlo, asumo que la evaluación del 2017 era de tanto, y lo aplican, puede ser, pueden aplicar eso, o en la realidad, ¿qué es lo que hacemos? Y si no tenemos el 17, bueno, aplicamos la del 2020. Es un departamento, cuando no fíjense que yo no tengo acá cuánto es proporción de edificio y terreno. Recuerden que siempre utilizamos, cuando no tenemos la proporción, utilizamos para departamentos 80 y 20, y para casas 67 y 33. Es lo que normalmente hacemos. ¿Alguna pregunta con este inmueble? ¿No? Es relativamente sencillo. Bien, veamos el automóvil ahora. Es titular de un automóvil el cual afecta su actividad empresaria en un 60%. Lo había adquirido en diciembre de 2018 por un valor de 650.000. Al 31/12 del 20, según la tabla de AFEP, el automóvil tenía un valor de 515.000 pesos. Acá tienen una vuelta de tuerca. ¿Por qué tiene una vuelta de tuerca? Porque decimos que lo afecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al estar afectado, el 60% del valor del automóvil va a estar dentro del patrimonio de una actividad, de una empresa unipersonal. Entonces, en la parte personal, solamente voy a considerar el 40%. ¿Por qué? Porque el otro 60% va a estar dentro del patrimonio de la empresa. El 40% sí lo voy a considerar dentro del patrimonio. Otra cosa a tener en cuenta, ustedes recuerden que los automóviles van a tener que estar dentro de la declaración de bienes personales por 5 años. 5, incluyendo el quinto. O sea, si estoy declarando ahora 2020, tengo 2020, 19, 18, 17, 16. Cualquier automóvil o vehículo o automotor adquirido en el año 2016, incluyendo todo el 2016 hasta acá, va a tener que tener valor. 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El valor residual, como yo voy a computar las amortizaciones
hasta el año que yo estoy liquidando inclusive, el valor residual va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque el último año amorticé el último 20%. Entonces va a ser 0. No obstante, el valor tabla de AFIP sí lo voy a considerar porque lo tengo que declarar por 5 años. 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, aunque el valor residual ya para el año siguiente, el 2021, ahí ya no comparo con evaluación fiscal, ahí ya el 6º año se declara totalmente amortizado. ¿Me siguieron con esto? Lo tengo que declarar por 5 años, incluyendo el 5º año. Después, si forma parte del patrimonio de una empresa, dentro del patrimonio de esa empresa no se compara con evaluación fiscal. Nada. Es el valor que vale para la empresa unipersonal, sin comparar. La comparación lo hago cuando estoy hablando de un bien personal, no cuando estoy hablando de un bien afectado. Bien. Bueno, entonces acá lo que van a hacer, van a determinar un valor del automóvil, el 40% de ese valor, le van a poner la amortización acumulada, le van a comparar con el 40% del valor de tabla y van a tomar el mayor. De estos dos van a tomar el mayor. Normalmente el valor de tabla de AFIP normalmente es el mayor, normalmente. Pero bueno, tienen que hacer los cálculos y ver. Pero en este caso solamente por el 40%. Después, el saldo de las cuentas bancarias, bueno, la caja de ahorro está exenta, la cuenta corriente está grabada. Después, es dueño de un comercio de venta de electrodomésticos especiales. El patrimonio del negocio tenía mercadería, efectivo, bienes de uso, créditos comerciales, deudas fiscales. Entonces, todo esto, ustedes lo que van a grabar va a ser el patrimonio. No el activo, no el pasivo, el patrimonio. Es decir, activo menos pasivo. Lo que tienen que ver es si todo este activo es computable y si todo este pasivo es computable. La mercadería, les digo, es computable en su totalidad. El efectivo en su totalidad. Los bienes de uso, ahí no. ¿Por qué? Porque los bienes de uso, ustedes que van a considerar, van a ser los bienes de uso neto de amortizaciones. Acá, los bienes de uso que ustedes tienen es valor histórico. Entonces tienen que restar las amortizaciones acumuladas. Y acá les aclaro que el valor de bienes de uso no incluye el 60% del automóvil, o sea que van a tener que incorporar el 60% del automóvil. Los créditos comerciales, dice que el total de créditos comerciales, 142.320, dice, del total de créditos la empresa estima que 45.200 resultarán incobrables por la pandemia. ¿Cómo resuelven esto? Y yo consideraría el total, porque bueno, es estimación, pero nada más. Sí, o sea, es correcto, Estefanía, lo que estás diciendo. Yo lo que sí puedo deducir son los créditos incobrables para ganancias, pero no por una estimación de la empresa. Es correcto lo que decís. Hay que considerar el total. Bueno, después, bueno, deudas comerciales y todas esas cosas van a tener un patrimonio y eso va a ser lo que van a grabar. Tiene guardado como respaldo $15.000, de los cuales fueron adquiridos en diciembre en 37,80. No me interesa en qué valor fueron adquiridos. Yo pongo los 15.000 a tipo de cambio comprador. Ya está. ¿Por qué? Porque no me dice que estén depositados en ningún lado, en ninguna caja de ahorro ni nada por el estilo. Así que están debajo del colchón. Listo, se graba esos $15.000. En diciembre recibí una herencia de un lejano pariente. La misma estaba compuesta por lo siguiente: un terreno valuado en 35.000 euros y un plazo fijo en un banco de Italia por 25.300 euros. Bien, yo tengo que suponer, no lo dice el ejercicio, debería decirlo, que este terreno baldío está en el exterior. Por eso decimos que está valuado en 35.000 euros. Y parece que ser de Italia. Parece ser de Italia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Valuar ese terreno a 35.000 euros. Evidentemente yo tengo que pasar de euros a pesos. Entonces voy a evaluar, como yo le dije, a valor, o sea, tengo que asumir que el valor de plaza es 35.000 al cierre. Y el plazo fijo, 25.300 euros, que lo voy a considerar también para
para evaluarlos a lo como tenga que evaluarlos. O sea, voy a hacer 35.000 por el valor del euro y 25.300 por el valor del euro. Después, los créditos impositivos. Los créditos impositivos, ustedes recuerden de que en general va a ser ganancia, perdón, va a ser base imponible de bienes personales solamente en el caso que me dé saldo a favor del contribuyente. Si no me da saldo a favor del contribuyente, no. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Si me dio a favor del contribuyente o no. Si me da a favor del contribuyente, entonces ese puede ser un crédito que forme parte de la base, o sea, está alcanzado por bienes personales. Pero si no, no. Entonces, me dicen impuesto a las ganancias, abonó 5 anticipos, su respectivo vencimiento, cada anticipo fue de 36.420, había sufrido retenciones por 12.615 y pudo computar como pago a cuenta por el ITF, o impuesto a las naciones financieras, de la ley 25.413, por 26.000. La declaración jurada arrojó un saldo a favor del contribuyente de 68.250. Estarían tentados acá de poner 68.250,70 como, digamos, crédito impositivo grabado en bienes personales. Pero cuidado, acá hay una trampita. ¿Dónde está la trampita? Que yo estoy diciendo que pagó 5 anticipos, pero al 31 de diciembre solamente pagó 3. Entonces tengo que hacer todo este cálculo, pero solamente con 3 anticipos, no con los 5. ¿Por qué? Porque los últimos 2 se pagaron en febrero y en abril. Entonces solamente con 3 anticipos, no con los 5 que dice acá. Hay que rehacer el cálculo para ver si da saldo a favor o no. Y después me dice que ingresó los anticipos de bienes personales, acá está, y los datos adicionales. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya terminamos, ¿eh? No, profe, gracias. ¿No? A ver, quiero que cerremos esta declaración jurada. Bien, esta es la solución de ese ejercicio, ¿no? Yo quiero que veamos, para terminar con esta parte. Fíjense lo que yo hice, ¿no? Puse los créditos impositivos, pero ven que a mí me dio solamente menos, no me dio los 68.000, sino que me dio 4.000 y pico. Entonces, pongo todo lo grabado, todo lo exento y todo lo del exterior. Luego calculo cuánto es los bienes del hogar. Recuerden que va a ser el 5% de lo grabado en el país más los inmuebles del exterior, solo inmuebles del exterior. Y acá tengo un total de bienes grabados, un total de bienes grabados. Y acá tengo grabados por tipo, ¿no? Esto más esto más esto. Acá puse total de bienes grabados, pero en realidad puse todo. Lo grabado, lo exento y lo del exterior. Entonces, me da 6 millones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar 2 millones, con lo cual la base imponible que me da es de 4.200.000, y entro con los bienes grabados del país para ver qué tabla aplico. Aplico la tabla y tengo un valor fijo de 15.000 más sobre el excedente de 3 millones, el 0,75. Calculo esto, me da este impuesto. Luego veo que lo del exterior es 6.200.000 y determino la tasa. Cuidado cuando determino la tasa. Cuidado. ¿Por qué? Porque esta tasa no se calcula según este importe, sino que se calcula sobre el total de bienes. Sobre el total. Cuidado cuando determinan esta tasa. Una vez que tengo la tasa determinada, sí la aplican solamente sobre la base imponible. Ahí tienen el impuesto, acá tienen el impuesto total, acá restan los anticipos y acá le da este saldo de declaración jurada. Bien. Hasta ahí es lo que quería desarrollarles. Les quería contestar las dudas y les quería desarrollar más o menos, o bastante, un ejercicio completo, casi más o menos, de sociedad anónima y otra parte de bienes personales. Recuerden que la idea es que trabajen y que apliquen lo que tienen. Que apliquen lo que tienen. O sea, yo les puedo dar los coeficientes, sí, pero ustedes también los pueden buscar también. Inclusive hasta los tienen en el otro material que les di.
donde tienen las deducciones personales, ya les dije que ahí arriba a la derecha tienen el coeficiente a aplicar en cada año. O sea, lo pueden también buscar. Y si no, googlean también, porque para eso es un trabajo práctico, para investigar también, para aplicar criterio y para investigar. ¿Mm? Bueno, hasta acá llegamos. Si no tienen ninguna más, bueno, mañana les subiré el trabajo práctico y listo. Ya los trabajos prácticos, los otros, el TP01, creo que me falta uno solo corregir, nada más, y de cualquier manera ya estuve viendo, porque ya empecé a ver, en realidad no es que me falta corregir, lo corregí, pero tengo algunas dudas sobre algunas cositas que me puso. Entonces quiero reverlo. Ya lo tengo corregido, pero me falta rever uno solo en general. Y después tengo que revisar a ver si están el tema de los trabajos demasiado parecidos unos a otros. Digamos, el cuatrimestre pasado no tuve ninguno, pero el anterior sí. En el primer ciclo de este año tuve ejercicios demasiado parecidos. Yo les digo, hablaba hoy con una de las chicas, una compañera de ustedes, yo no tengo problema en que estudien en grupo, en día 2, día 3, día 4, no tengo ningún problema. Lo que sí quiero es que el trabajo lo hagan en forma individual. O sea, una cosa es estudiar, compartir ejercicio, compartir puntos de vista, compartir dudas, perfecto. Pero el trabajo, háganlo en forma individual. Háganlo en forma individual. Porque para mí es tan culpable, o así decirlo, el que se copia como el que se deja copiar. O los que se dejan copiar. El cuatrimestre, no, el año pasado encontré 3 trabajos iguales. Bien. Si no hay más dudas, por hoy quedamos acá. Yo quería preguntar, bueno, si el miércoles que viene va a haber lo de justificaciones. Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos ver lo de sí, también. Porque creo que les puede llegar, o sea, la idea sería dedicarle quizás toda la clase a justificación. Toda la clase a justificación. Yo les puse a ustedes, creo que tienen un ejercicio solamente de justificación. Entonces la idea a lo mejor sería desarrollarles, o sea, porque ustedes tienen el ejercicio y tienen la solución, pero yo les puedo explicar por qué van en un lado o en el otro. ¿Por qué van en un lado o en el otro? A lo mejor les puede llegar, o sea, necesito que ese tema lo entiendan bien. Bien. Sí, a mí me pasó lo mismo que decía Estefanía. Yo la verdad que usé la tablita que había en la carpeta de trabajo, que medio que te indicaba dónde iba cada cosa, pero sí, me costaba razonar bien qué es lo que estoy haciendo en eso, ¿no? A mí también me costó mucho lo de justificación, no lo terminé de entender. Yo les digo, o sea, vieron que yo les digo... Estaba preocupada por ese punto. Yo les digo, yo estoy dando, entre comillas, clases desde el año 93. 93. Fíjense, algunos de ustedes a lo mejor ni habían nacido. Antes, cuando yo empecé la clase en el 93, 94, 95, por ahí, digamos, había 2 cucos en impuestos 1, 2 cucos. Uno era el ajuste por inflación. Otro era la justificación de variaciones patrimoniales. Luego, bueno, producto de que se aprobó el ajuste por inflación, quedó un cuco, que era la justificación de variaciones patrimoniales. Y es la cosa que más les costaba. Les digo, allá por el 90 y tanto, fuimos en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, se reunió, es un organismo muy, muy grande, ¿no?, de Capital Federal, reunió a los profesores de impuesto de todas las universidades nacionales del país. Y fueron una conferencia, ¿no?, en la cual las principales universidades o facultades del país, los titulares de cátedra venían y explicaban cómo se dictaba impuestos en su facultad, cómo estaba conformada, si tenían impuestos 1, impuestos 2, impuestos 3, si tenían solamente impuestos. Cada facultad explicó lo suyo. Todas esas reuniones, uno de los temas que salió fue justamente el tema de la justificación de variaciones patrimoniales. Varias facultades, con varios profesores que yo estuve hablando en ese momento, decían que ellos no lo explicaban. O sea, ¿y saben por qué decían que no lo explicaban? Porque decían que la justificación de variaciones patrimoniales era una cuestión de lógica.
que no era una cuestión tributaria, porque como no determinamos impuestos, que era una cuestión de lógica, y que entonces ellos estaban para explicar impuestos y no estaban para explicar la lógica. Nosotros decíamos, de parte nuestra, decíamos, no, pará. Nosotros tenemos que formar profesionales que tienen que hacer una declaración jurada en la cual tienen que exponer la justificación de variaciones patrimoniales. O sea, más allá de que me dé más o menos impuesto, yo tengo que, el profesional tiene que saber cómo hacer una justificación de variaciones patrimoniales. Tienen que entenderla, o sea, es fácil para el que tiene muchos años, quizás, pero no es tan fácil para el que se está formando. Entonces nosotros decíamos que sí había que explicar la justificación de variaciones patrimoniales porque era necesario. Yo les digo, miren la cantidad de años que vengo no solo dictando impuestos, sino trabajando en esto. En las inspecciones que he tenido, o sea, cuando el inspector agarra una declaración jurada de una persona, primero lo que va a ver es si el impuesto determinado tiene una cierta relación de lógica. Va a aplicar primero una revisión general, así un pantallazo. Y después lo que va a ver es si ese consumido es razonable o no. Eso es lo que va a ver. Ven tanto el impuesto determinado como el consumido. Entonces, es algo que tiene muchísima aplicación práctica. Entonces, necesito que ustedes lo sepan. Entonces, el miércoles que viene, hacemos una reunioncita de justificación. Y intentaré explicarles mejor, o sea, explicarles el tema. Lo tienen en las clases, lo tienen en ejercicio, pero no quiero que lo mecanicen tanto. Quiero que vean cómo lo desarrollamos y por qué hacemos los ajustes. Bueno, ya se me acabó la voz. Bueno, por hoy terminamos. Espero que me hayan entendido, espero que les vaya bien y probablemente mañana ya les ponga el link para ver esta grabación por si quieren repasar alguna cosita de lo que hemos visto en el día de hoy. Que tengan mucha suerte y nos vemos la próxima. El miércoles que viene probablemente. Bueno, chao, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.